Los videos que verán a continuación tratan acerca sobre los temas de análisis económico enfocados a la certificación de la MIB. Y vamos a empezar con el tema de la demanda. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que una persona, o llamémoslo comprador, está dispuesto a adquirir. Es como la cantidad de cosas que tú quieres comprar. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que una persona está dispuesta a adquirir a determinado precio. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay una persona que se llama Pablo y esta persona viene y dice, ¿sabes qué? Quiero gatos. Entonces, él va a llegar a una veterinaria y va a ver cuántos gatos hay. Y de los gatos que hay, él va a decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero 2 gatos. El hecho de que Pablo diga que él solamente quiere 2 gatos, esa es la demanda de gatos de este consumidor llamado Pablo. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de productos dependiendo de cómo son afectados por su demanda. El primer tipo de producto es el de demanda superior. Esto quiere decir que cuando el precio de este aumenta, también su demanda aumenta. Los bienes normales son aquellos en los que si el ingreso aumenta, su demanda lo hace igual o de menor proporción. El tercer tipo son los bienes esenciales. La demanda no se ve afectada por los cambios en el ingreso. El cuarto tipo son los bienes inferiores. Si el ingreso aumenta, su demanda disminuye. Y con los bienes sustitutos, el consumo de un bien es igual de satisfactorio que el del otro. Bienes complementarios es el consumo de un bien condiciona el consumo de otro bien. Y los bienes indispensables son aquellos bienes que no tienen relación con el consumo de otro producto. Para terminar con el tema de la demanda, hay que tomar en cuenta que esta puede ser afectada por distintas variables. La variable más representativa es el precio de esos bienes o servicios. Entonces, esta relación es inversa, puesto que a medida que el precio de un producto aumenta, este es demandado menos que si tuviera un precio más bajo. Supongamos que el día de hoy el tomate está a 5 pesos el kilo y el día de mañana el tomate va a estar a 20 pesos el kilo. Entonces, por esa diferencia estaremos menos dispuestos a adquirir ese producto al precio mayor al cual está ahora. Y para terminar este tema, vamos a hablar acerca de la curva de demanda. Como pueden observar en esta gráfica, el eje de las Y es el precio y el eje de las X es la cantidad demandada. Entonces podemos observar que los cambios dentro de la curva tienen que ver con las variaciones del precio de ese producto en demanda. Mientras que si la curva se desplaza por completo, quiere decir que otros precios, otros factores que no son el precio, son los que afectaron a la demanda. El tema del que vamos a hablar ahora es el de la oferta. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un vendedor está dispuesto a ofrecer, a dar, a vender en un periodo de tiempo dado y a distintos precios, y depende mucho de otras variables como es la disponibilidad de recursos, es la tecnología a la cual esta persona tiene acceso, ya digamos si esta produce esos bienes que va a ofrecer, a ofertar al mercado. Vamos a hablar ahora acerca de la curva de la oferta. Como podemos ver en esta gráfica, así como fue en la gráfica de demanda, en el eje de las Y está el precio y en el eje de las X se encuentra la cantidad ofrecida. Ahora, en este caso, podemos observar que a medida de que el precio aumenta, también la oferta aumenta. ¿Por qué? Porque si tenemos la posibilidad de vender algo a un precio más alto, claro que lo vamos a querer vender, entonces vamos a querer ofertar más de ese producto. Entonces, como podemos ver, los cambios dentro de la curva se dan también por variaciones en el precio, mientras que los desplazamientos de esta misma curva también son por factores externos a lo que son el precio. El tema del que vamos a hablar ahora es acerca del precio y cómo este hace y crea la relación entre la oferta y la demanda. Entonces, el precio es el pago
o la cantidad de pagar o la recompensa asignada por la obtención de un bien o de servicio. Y hay tres tipos de pagos o precios. Es el precio de la oferta, que es esa cantidad de dinero a la que el vendedor está dispuesto a ceder o transferir un producto o servicio. Está el precio de la demanda, que es el precio en el cual una persona está dispuesta a ir a adquirir ese producto. Y el tercer tipo de precio es el precio de mercado, que es el valor por el cual ocurrieron ya realmente las transacciones en el mercado. Y este precio se llega cuando el precio de la oferta y el precio de la demanda, por medio de la interacción de esos usuarios, del vendedor y el comprador, llegan a un acuerdo en el cual, a este precio que pactamos, yo estoy de acuerdo en cederte este producto o servicio, y la otra persona, la otra parte, está dispuesta a adquirirlo a ese precio. Entonces, eso es el precio de mercado. Ahora vamos a hablar acerca de tres aspectos importantes del precio y cómo estos afectan a la oferta y la demanda. El primero es que cuando la demanda excede a la oferta, el precio tiende a aumentar y viceversa. El segundo aspecto es que un aumento en el precio tiende a disminuir la demanda y aumentar la oferta. Y el tercer aspecto es que el precio tiende al nivel en el cual la demanda y la oferta se igualan. Y a esto nosotros lo conocemos como el punto de equilibrio. El tema del que vamos a hablar ahora es acerca de las estructuras de mercado. Hay que describir a las estructuras de mercado como la manera en la que se relacionan los oferentes y los demandantes de los distintos servicios y productos que se encuentran en esa región, en ese contexto. Entonces, los tres niveles más conocidos son el de competencia perfecta, una competencia imperfecta, el oligopolio y el monopolio puro. La competencia perfecta. En las empresas carecen de poder para poder manipular el precio del mercado. Otra característica de esto es que se llega a una maximización del bienestar. Se crean situaciones, es una situación ideal de los mercados de bienes y servicios. La interacción de la oferta y la demanda determina el precio. Y hay una gran cantidad de compradores, o sea, demandantes, y de vendedores, que son los ofertantes. Y ningún comprador o vendedor puede ejercer una influencia decisiva sobre el precio de los bienes y servicios. Parte también de la competencia perfecta es que los productos son homogéneos. Al comprador le resulta indiferente a qué vendedor le está comprando. Y también estos compradores tienen un conocimiento perfecto de la información de estos productos y el mercado es transparente. No hay barreras de entrada o de salida al mercado. Eso quiere decir que cualquier persona en determinado momento puede convertirse en un ofertante o dejar de serlo, así como cualquier persona puede convertirse en alguien que demanda un tipo de producto o cambiar de parecer y ya no hacerlo. Y no existe un costo de transacción, por lo tanto que tú lo que pagas realmente es solo por ese producto o servicio que es. La siguiente estructura de mercado es el monopolio. En existe una situación privilegiada, legal o de fallo del mercado. Solo existe un solo productor acerca de un bien, por eso se llama monopolio. Y gran parte del mercado es el único, el del cual posee la capacidad de producirlo. No existen productos sustitutos para y se determina la tasa de producción que maximiza las ganancias y mediante la curva de demanda el precio máximo que puede llegar a cobrar. El oligopolio. En hay un pequeño número de empresas productoras de ese bien o servicio. Por lo tanto, se puede ejercer un poder sobre el mercado, puesto que al haber pocos productores, estos mismos se pueden poner de acuerdo. Por lo tanto, es muy importante la interacción entre ellos mismos. La competencia no existe, porque existe un número limitado de oferentes, entre ellos pueden repartirse el mercado. Y el tipo de bien que se ofrece son homogéneos y diferenciados en ciertos aspectos. La siguiente estructura se le llama monopolística, muy similar al nombre de monopolio, pero esta lo que hace es combinar lo que es el monopolio y la competencia perfecta.
En esta existen muchas empresas que producen y venden en determinado sector. No existen barreras de entrada. El equilibrio de cada empresa a corto plazo es muy similar al del monopolio. Y se diferencian los productos de dichas empresas sobre todo por la calidad, el servicio y no por el precio. El siguiente tema son los tipos de actividades económicas. En estos están diferenciadas como primaria, secundaria y terciaria. La primaria quiere decir o habla más bien acerca de la extracción de recursos naturales, de la agricultura, de la ganadería. Entonces, si podemos visualizar, es aquella actividad que es la primera en lo que viene a ser toda una cadena de suministro. Entonces es lo primero, es la extracción, es todo lo que viene ya de la parte natural del ambiente. Las actividades secundarias son aquellas que ya generan un producto derivado de una transformación de lo que se extrajo en la actividad primaria. Y la actividad terciaria son aquellas en las cuales se prestan servicios. Elasticidad. La elasticidad es la variación porcentual de una variable, supongamos y, en relación con otra variable x. Hay dos tipos de relación elástica. La primera es básicamente una relación elástica positiva en la que la variación porcentual de nuestra primera variable afecta a mayor proporción a la variable x, a la otra variable. La otra relación es la inelástica, en la que la variación porcentual en nuestra primera variable afecta en mucho menor proporción a la segunda variable. Para comprender mejor el concepto de elasticidad, vamos a hablar acerca de la elasticidad precio de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Este concepto muestra el grado de respuesta o elasticidad de la cantidad demandada de un bien o de un servicio con respecto a los cambios en su precio. Los factores que afectan a la precio-elasticidad de la demanda son la disponibilidad de bienes sustitutos. Esto quiere decir que mientras haya más bienes sustitutos cercanos, la elasticidad será mayor. El otro es el porcentaje de renta. Mientras que el precio del producto represente un mayor porcentaje de la renta al consumidor, será mucho más elástico. ¿A qué se refiere con esto? A que lo que nosotros vayamos a adquirir represente mucho del dinero que tenemos en nuestro bolsillo. Por ejemplo, una casa. El otro factor es la necesidad, que mientras que el bien sea mucho más necesario para nosotros, mayor será su sensibilidad al precio. La duración, que es lo mismo si este producto o servicio que adquirimos dura mucho más o dura menos, esto afecta directamente a la elasticidad. Y la fidelidad a la marca, eso también puede influenciar, pues puede llegar a anular la sensibilidad en los cambios del precio. Pongamos un ejemplo, la gente sigue comprando iPhones a pesar de que cada vez es más caro. Entonces eso llega a no afectar a la elasticidad. ¿Y quién paga? Eso también es algo muy importante porque a veces nuestra propia sensibilidad al cambio del precio de un producto depende si para adquirirlo y tú ser el beneficiario viene de tu bolsillo o del bolsillo de alguien más. Ahora vamos a hablar de un nuevo tema que son los agentes económicos. Básicamente son tres los cuales se encargan de todo el involucramiento y de todo lo que sucede en una economía y son, en primer lugar, las familias. Las familias participan en la producción y en el consumo de bienes y servicios. En segundo lugar están las entidades que nosotros conocemos como empresas, en las cuales las familias o los participantes de una familia se involucran para hacer la producción de los mismos. Y en tercer término se encuentra el Estado. Depende del lugar en el que te encuentres, pero se encarga básicamente de la regulación o incentivo de la actividad económica. Nuevo tema, el sistema financiero. La definición de un sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados y técnicas que crean instrumentos monetarios para expandir la economía. Dentro de estas instituciones podemos encontrar los intermediarios financieros, quienes se enfocan en recoger, administrar y dirigir el ahorro y obtienen recursos para crear rentabilidades altas. Pues toman este dinero de los ahorros y lo prestan a distintas personas e instituciones para que inviertan y crean productos
o proyectos productivos con los cuales pagan después un interés al banco, a este intermediario, y por lo tanto tu ahorro regresa y se te puede llegar a dar un determinado rendimiento. Para que comprendamos mejor un sistema financiero, vamos a hablar de el sistema financiero mexicano. Como pueden observar aquí en la imagen, la cabeza de este sistema es el Ejecutivo Federal, del cual se desprende su heraldo en curso, que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este a su vez tiene tiene tres instituciones que le ayudan a trabajar, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Banca de Desarrollo. A un lado de lo que es la Secretaría de Crédito Público vamos a encontrar al Banco de México, pero este tiene una actuación autónoma. Entonces el Banco de México se encarga básicamente de trabajar fondos y fideicomisos públicos, y también apoya a la Banca de Desarrollo. Una vez que seguimos trabajando dentro de la Secretaría de Crédito Público, vamos a encontrar a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual tiene dos comisiones: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Básicamente estas son las que se encargarán de regular todo lo que es el sistema de intermediarios financieros en la Banca de México. Ahora vamos a hablar acerca de la inflación. La inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios en relación con una moneda, sosteniendo un periodo determinado de tiempo. Ahora, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Eso quiere decir que con la misma cantidad de dinero que tenemos hoy podemos adquirir menos de cierto producto en un futuro. La disminución real de este poder adquisitivo en el tiempo es lo que se conoce como el efecto negativo de la inflación. Ahora, la inflación es un desaliento al ahorro, puesto al que tu dinero vale menos, las personas tienden a utilizarlo para poder adquirir lo que pueden adquirir hoy, y no que mañana puedan adquirir menos. Y también es un desaliento para la inversión, puesto que al haber incertidumbre en esa economía, pues las personas tienden a no querer invertir en proyectos productivos. Ahora hablaremos acerca de lo que es la oferta monetaria. La oferta monetaria es toda la cantidad de dinero que hay en una economía. Hay distintos niveles para poderla seccionar y poder comprender tanto su origen como en qué momento y en dónde está ese dinero. Y el primero se le llama M0, que es la totalidad de la moneda física, lo que son billetes y monedas, más las cuentas bancarias depositadas en los bancos centrales. Luego está lo que es M1, que es la anterior, M0, más todas las cantidades de dinero en cuentas corrientes. El segundo nivel es M2, que incluye M1 más las cuentas de ahorro, cuentas de economía de mercados y cuentas de certificados de depósito. El siguiente nivel es M3, que incluye M2 más todos los demás tipos de certificados de depósitos en moneda y depósitos en moneda extranjera. Y por último es el M4, que tiene por ende el M3 más lo que se le llama el cuasi dinero, que son pagarés y otros instrumentos financieros muy líquidos. Dentro de lo que es la oferta monetaria vamos a encontrar distintas políticas que toman los bancos centrales al respecto de las mismas. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es la política monetaria expansiva, la cual tiene como objetivo corregir los desajustes de una economía, así como aumentar la inversión y el consumo, aplicando dinamismo al mercado. Ahora, los mecanismos para poder llevarla a cabo es reducir la tasa de interés para hacer más atractivos los préstamos bancarios e incentivar a la inversión. El segundo es reducir el coeficiente de caja. Lo que quiere hacer es que los bancos puedan prestar más dinero contando con las mismas reservas. Y por último es la compra de deuda pública para aportar dinero al mercado. El otro mecanismo de acción de los bancos centrales se le llama la política monetaria restrictiva.
El objetivo de esta es disminuir el exceso de dinero en la economía, disminuir la inflación y mantener el poder adquisitivo de la población. Los mecanismos para alcanzarla es aumentar la tasa de interés para encarecer la adquisición del dinero, aumentar el encaje bancario para dejar más dinero en los bancos y menos en circulación, y vender deuda pública para retirar dinero de circulación cambiándolo por deuda pública, que es básicamente lo que está haciendo ahora el Banco de México. El siguiente tema es las reservas internacionales. ¿Cuál es la definición de las reservas internacionales? Son los activos financieros altamente líquidos que el Banco Central genera para cubrir obligaciones fuera del país. El objetivo de estas es coayudar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda mediante la compensación de desequilibrios en la balanza de pagos. Y también funcionan como un seguro para afrontar contingencias. Ahora, ¿cómo están compuestas? Primero, varían en función de los saldos netos del comercio internacional. ¿A qué se refiere esto? A cuando enfrentamos las exportaciones contra las importaciones. Y se componen también de las reservas en moneda extranjera, oro, derechos especiales de giro y posiciones frente a la reserva del Fondo Monetario Internacional y otros tipos de créditos. Hablaremos ahora de lo que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es la tasa a la que una moneda puede ser intercambiada por otra. Es el valor de una moneda en comparación con la de otro país. Por lo tanto, es el precio al que se puede comprar una moneda extranjera con la moneda local. Hay diferentes tipos de tipo de cambio y estos han cambiado a lo largo de la historia. El primero que se conoció fue el tipo de cambio fijo, el cual es un valor que no varía para una moneda y el cual se mantiene a través de las compras y ventas que hace el Banco Central de su propia moneda. Luego viene lo que es el tipo de cambio flexible o flotante, el cual determina el valor de una moneda dependiendo de la oferta y la demanda de la misma moneda en el mercado. Este es el que se maneja actualmente en la mayoría de los países y bueno, es así como trabaja el peso mexicano actualmente. Y en realidad no existe una moneda que sea completamente fija o una moneda que tenga un tipo de cambio completamente flexible, porque siempre le afecta las distintas variables económicas. Por lo tanto, esta va a cambiar. Hablemos ahora de lo que es el Banco Central. La finalidad de este es proveer al país de una moneda nacional. En segundo lugar, es el cual crea o instrumenta la política monetaria para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda y promueve el sano desarrollo del sistema financiero y propicia el buen funcionamiento de los sistemas de pago dentro del país. Otras funciones del mismo es el prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo, como un consultor. Además, funge como asesor del gobierno en materia económica y financiera y participa o es el representante en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de coordinación y cooperación financiera internacional. Ahora hablaremos de las distintas posturas que toma la política monetaria de un banco central. Estas posturas van enfocadas a algunas variables. Una de estas son las tasas objetivo. Si una tasa objetivo aumenta, esto quiere decir que se está tomando una política restrictiva. Si esta no cambia, es una política neutra, y si la tasa disminuye, hablamos de una política acomodativa. Por fin de declarar los objetivos del Banco de México, compensa diariamente cualquier faltante o sobrante de liquidez en el sistema. A final de los días, los bancos deben terminar con un saldo cero de cuentas corrientes. Si no, los balances positivos no se remuneran y los balances negativos se penalizan a 2 veces la tasa de interés interbancaria de ese día. Ahora hablaremos de uno de los indicadores económicos más importantes, y este es el Producto Interno Bruto, o también conocido por sus siglas como PIB.
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Busca medir la producción final de todos los bienes en ese país para determinar los flujos generados. Además, es un indicador de la competitividad de las empresas de esa localidad. Hay dos tipos de PIB o hay dos maneras de medirlo. El primero es el PIB nominal, el cual se refiere a un valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una economía, pero tomando en cuenta el aumento de los precios, por lo tanto tomando en cuenta lo que es la inflación. Y el otro es lo que se le llama como el PIB real, que es lo mismo, pero se le resta lo que es la inflación. Y en realidad, el PIB real es el indicador que nosotros estamos buscando, porque lo que queremos medir es los flujos producidos en ese país por la verdadera producción y no por lo que aumenta en precio gracias a la inflación. Para calcular el PIB hay un método muy interesante. Como pueden observar en la fórmula, el PIB está compuesto por la C, que es el consumo, todo lo que las personas dentro de esa economía consumen, más la I, que es la inversión, todo lo que se utiliza, todo el capital utilizado para poder crear proyectos productivos, más lo que es la G, que es el gasto público, más el neto de las exportaciones versus las importaciones. Vamos a hablar ahora de otros indicadores financieros. El primero es la devaluación versus la depreciación. La devaluación es un término que se emplea para los tipos de cambio fijos. La depreciación se refiere más bien a la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Y esto es el verdadero término para ese cambio de precio dentro de un tipo de cambio flotante. El otro indicador que vamos a hablar es la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero en esa determinada economía o región. Es un indicador importante porque afecta en gran medida tanto a la inversión doméstica como a la inversión extranjera en la economía local. Otro indicador es el riesgo país. Indica las posibilidades que tiene un país emergente de caer en un default, es decir, de incumplir en sus pagos de deuda externa. Y la tasa de desempleo. Esta busca cuantificar la parte de la población que se encuentra económicamente inactiva o desempleada. Existen tres tipos de personas: las personas ocupadas, desempleadas e inactivos. Volvemos a tocar el tema de lo que es la inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. La inflación es medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, que busca medir la variación de los precios de una canasta básica de bienes y servicios.